Ahí, Ahí, ahí sí. gracias. Vale, gracias por avisar, Iván. Bueno, como ven aquí arriba, hay tres resúmenes que yo había hecho para el semestre anterior. Es porque, claro, se le juntó toda esa materia. Así que afírmense. Lo primero es el coeficiente de determinación, ¿ya? Nosotros ya habíamos visto el coeficiente de autocorrelación, covarianza, antes, ¿ya? El coeficiente de determinación, digamos que también es un indicador de qué tan bueno es el modelo y qué tan relacionadas también están las variables, ¿ya? Pero este se realiza y depende del modelo que nosotros elijamos, ¿ya? Porque este modelo, sea una recta, sea una cuadrática, etcétera, va a tener cierto error asociado. Y si ustedes se recuerdan, el error se calculaba como el, el valor que te dio el modelo, este i modelo que nosotros llamamos, con el valor real que tenía esa variable, o sea, ese dato, o sea, relacionado con la x. Por ejemplo, para una temperatura de 20 grados Celsius te daba que la presión era un bar, ¿ya? Pero con el modelo te daba que era 1,1. Entonces, esa diferencia de 0,1 era nuestro error, ¿ya? Asimismo, ese error se escribía como SCE, ¿ya? SCE era suma cuadrática del error. Era lo que nosotros habíamos calculado en la ayudantía pasada, que se utilizaba para el método de los mínimos cuadrados. Y luego con eso resolvíamos por solver, ¿ya? Eso significa SCE. Luego está el SCR, no sé si ya lo han visto, bueno, me imagino que en clase el profesor lo habrá explicado, que era la suma cuadrática de la regresión. ¿Ya? Esto cómo se calcula, el SCR es igual a el I modelo del valor que te da la modelación en tu modelo, menos el I promedio, ¿vale? Este I promedio se saca no del modelo, se saca de los datos reales, ¿ya? Simplemente a toda la columna I se le saca el promedio. Y luego está el SCT, que es la suma cuadrática total. Total. ¿Ya? Y esta SCT es el I del dato, I real, menos I promedio. Ya cuando yo me refiero a I dato, me refiero a los que te dan en el ejercicio, en el enunciado, ¿ya? Los que son experimentales. A eso me refiero. Esto lo voy a achicar un poco ahí. Y claro, con esto se puede sacar que SCT es la suma de los otros dos, del error y de la regresión. ¿Ya? Eso lo tienen que tener en cuenta. Ahora bien, como ustedes pueden ver, tanto la suma cuadrática del error, que aquí igual lo voy a escribir mejor para que tengan ahí los tres, y dato menos y modelo. El SCE y el SCR dependen del modelo, ¿vale? Por eso es que es tan importante que va a ir cambiando todo esto en función de cuál modelo elijan y cuáles van a ser los parámetros que le den, ¿ya? Entonces, por eso es que el R cuadrado depende del modelo que ustedes elijan. Luego que nosotros tengamos calculado estas tres variables, podemos calcular el coeficiente de determinación, que nos va a decir qué tan ajustado está nuestro modelo a los datos reales, ¿ya? Se calcula como SCR, el de la regresión, partido por el total, o 1 menos el error partido por el del total. Esta igualdad se da simplemente por esto que está acá. ¿Ya? Ahí lo pueden hacer eh, como el reemplazo y van a verificarlo. ¿Ya? Entonces la idea es que el r cuadrado sea lo más cercano a 1. Eso lo pueden ver en general siempre cuando hacemos gráfica y tiramos la línea de tendencia. Hay una opción que dice cómo agregar el r cuadrado y ahí te lo calcula automáticamente. ¿Ya?
Toda esta parte, a todo esto, es como para saber qué tan bueno es tu modelo, una vez que ya lo elegiste. ¿Ya? Entonces, la primera parte es calcular el coeficiente de determinación. Luego, otra parte del análisis de tu modelo es el análisis de residuos, ¿ya? Cuando hablamos de análisis de residuos, hablamos claramente, bueno, de partida el residuo es lo mismo que el error. Entonces, I experimental menos el I modelo, ¿ya? Lo que tenemos que hacer es graficar toda la columna del error, solamente sin ordenarla, sin nada, así tal como está. Porque recuerden que uno cuando al principio ordena los datos, lo ordena la X, lo ordena de menor a mayor. Eso solamente. Pero el error no es necesario. El error hay que dejarlo así como está. Entonces, lo que tenemos que verificar que se tenga que cumplir para que sea bueno el modelo es que nuestro promedio tiene que ser cercano a cero. ¿Ya? Por ejemplo, tenemos esto aquí y no podemos verificar que el promedio sea efectivamente cero, pero podemos estimarlo, porque según cómo está de lejos, si es que hay muchos que están acá arriba, que son muy altos positivamente, y hay muy poquitos que son como de una magnitud alta, pero negativas, vamos a cachar que en realidad está tendiendo como más a ser un valor positivo, más que cero. Pero si está como equilibrado, pueden estimarlo. ¿Ya? De todas formas, como van a tener la columna del error, le sacan el promedio y ahí verifican que sea cercano a cero. ¿Ya? Luego está la aleatoriedad, que junto con la no tendencia, estos son dos criterios que se suelen confundir, ¿ya? Al entender. La aleatoriedad se refiere a de que nosotros como lo graficamos así como venían, vemos que en realidad aquí como que no hay ninguna curva o sea, como que no hay ninguna recta, o una línea así, o que sea como una función, no hay nada que pueda, esto está como desordenado, efectivamente esto se ve desordenado, ¿ya? Entonces vemos que es aleatorio, porque a medida que va pasando, como que hay uno abajo, otro arriba, otro más abajo, y así. O aquí se repiten dos arriba y así. Entonces es aleatoria esta gráfica de residuos. Pero la no tendencia, que es el otro criterio, hace referencia a de que nosotros no vemos que hay una cierta mayoría que sea en el lado positivo, ¿ya? Tampoco vemos que haya una mayoría en el lado negativo. A eso apunta, ¿ya? A que no hay una... Porque si bien, imagínense aquí, están todos por aquí cerquita, todos aquí cercano al cero, pero positivos, ¿ya? Pero tenemos como tres datos nomás que son muy negativos, así como están como por acá. ¿Ya? Entonces al final el promedio puede que nos dé efectivamente cero, porque, bueno, así tiene la cosa. Entonces según el criterio del promedio estamos bien, pero según el criterio de la no tendencia, ahí fallaría el modelo, porque veríamos que efectivamente tendríamos una mayoría que está en el lado positivo. ¿Ya? A eso apunta la no tendencia. Entonces la idea es que se cumplan estos tres criterios. Que efectivamente no haya tendencia, que sea aleatorio y que sea el promedio cercano a cero. ¿Ya? Este es un análisis más que nada cualitativo, más que cuantitativo. O sea, por eso yo le digo que esto lo pueden estimar según la gráfica, pero también ahí podrían verificarlo cuantitativamente. ¿Ya? Lo siguiente, el siguiente análisis tiene que ver con las regresiones lineales, particularmente. ¿Ya? Estos son supuestos que se deben hacer cuando queremos hacer el análisis de varianza, ¿ya? Porque tanto estos supuestos como el análisis de varianza son para regresiones lineales. Entonces, lo que tenemos que hacer es que tenemos que ver que se cumplan estos cuatro criterios, o supuestos en realidad, para poder pasar primero, si es que no se cumplieran, decir que tal vez el modelo no es el más apropiado, ese modelo lineal. Y con eso vamos a poder pasar al análisis de varianza, donde efectivamente vamos a poder concluir en base a hipótesis si es que existe relación lineal o no hay una relación lineal entre las variables. ¿Ya? Cualquier cosa me van preguntando, porque puede que sea muy rápido, no sé qué. Entonces la cosa es que
el primer supuesto es de que existe linealidad, ¿ya? Esta linealidad, ¿cómo se estudia? Tienen que simplemente graficar X e Y, los datos que ustedes les den, y ver si es que efectivamente se cumple un modelo lineal, ¿ya? Recuerden que, claro, por ejemplo, una exponencial o un logaritmo tal vez no serían lineales según cómo estén puestos en la ecuación. Pero, por ejemplo, una recta, una cuadrática, tendrían su linealidad eh, con respecto a los parámetros, ¿ya? Entonces, ahí tienen que distinguir que sea lineal. Luego, normalidad. La normalidad hace referencia al error, a que los errores tengan la misma campana de Gauss que nosotros veíamos en la tabla de probabilidad, en la primera parte, o sea, en la parte del primer certamen, ¿ya? Entonces, la normalidad, ¿cómo la estudiamos para el error? Lo primero es que lo ordenamos de menor a mayor, ¿ya? Luego calculamos percentil para todos estos datos. N va a ser el número de errores que van a haber, de filas, ¿ya? A esto todo lo vamos a ver ahora en la ayudantía, en el ejercicio, así que no se preocupen. Y luego esto lo graficamos, ¿ya? Entonces nos va a quedar una gráfica que va a ser acá abajo, o sea, aquí en el eje Y va a ser la probabilidad, o sea, perdón, el percentil, y en el eje X van a estar los valores del error, ¿ya? Va a pasar desde la parte negativa hasta la parte positiva. Algo importante de acá es que hay que fijarse en el 50% central, ¿ya? Entre el 25 y el 65%. Hay que fijarse en los datos, en la gráfica, y ver si se cumple de que sea una recta, o que tienda a ser una recta, ¿ya? Ese es el criterio de normalidad. Entre el 25 y 75% deben ver una recta, ¿ya? Y ahí pueden poner de que se cumple el supuesto. Otro criterio es la homozelasticidad, ¿ya? Donde esto sucede que nosotros en el experimento, imagínense que tenemos datos, bueno, básicamente son datos experimentales, o sea, no siempre se pueden como controlar cuáles van a ser tu variable X y tu variable Y. Entonces de repente puede pasar que por casualidad tienes dos variables X iguales, o sea, no sé, tomaste eh, dos veces muestra cuando la temperatura era 20 grados, ¿ya? Entonces vas a tener, puede que pase que cuando tienes temperatura de 20 grados, la presión sea la misma, ¿ya? Que tu presión sería la variable I. Pero también puede pasar que con 20 grados la presión era un poco distinta, ¿ya? Entonces, puede pasar eso, o de repente hay ciertos experimentos donde hacemos réplicas. Para cada valor de X hacemos réplicas, una o dos réplicas. Entonces vamos a tener diferentes valores de Y para un mismo X, ¿ya? Lo que tenemos que comprobar con esto, con la homozelasticidad, es de que se cumpla que la varianza entre cada grupo de Y, de cada grupo de Y con una X igual, sean iguales. O sea, tenemos XY. Entonces tenemos 2, 5, 2, 6, 2, 7. Y acá abajo tenemos 4, 8, 4, 2 y 4, 7. ¿Ya? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, dos réplicas para cada valor de X. Entonces tenemos estos tres. Estos tres pares de datos representan un grupo, porque tienen la misma X. Y estos tres pares de datos representan otro grupo, ¿ya? Porque tienen también la misma X. Entonces lo que tenemos que hacer para comprobar la homozelasticidad es sacar la varianza de estos tres valores. Del primer grupo, 5, 6 y 7, que nos va a dar 1, ¿vale? Y luego tenemos que sacar la varianza de estos tres datos, ¿ya? Para decir de que se cumple el supuesto, la varianza de estos dos debe ser iguales, ¿ya? O muy similares, muy, muy similares.
En este caso, como tenemos este 2 aquí, en realidad no se nos va a cumplir, entonces este supuesto no se nos va a cumplir. ¿Ya? Y ahí podríamos decir que en realidad tal vez este modelo no sea el más apropiado para representar a nuestros datos. ¿Ya? En el caso de que los valores, ¿cómo se los digo? En el caso de que no tengan estas réplicas, de que no tengan un valor que sea igual al otro, ustedes tienen que poner explícitamente, o sea, en el informe, en la tarea, en el certamen, lo que sea, de que no se puede aplicar el criterio de homocedasticidad, ¿ya? Tienen que ponerlo, no solamente saltarse ese paso. Ahí se las dejo. La autocorrelación y la independencia es el último supuesto, donde aquí, si ustedes se acuerdan de la correlación, lo que veíamos era la relación que tenía una variable X con la otra variable Y, la relación que había. Y si es que era más, si es que más relación tenían, entonces el valor del coeficiente se iba haciendo más cercano a 1, tanto positivo o como negativo, según si es que era directamente proporcional o inversamente proporcional. ¿Ya? En este caso, necesitamos que todos estos residuos sean independientes uno con otro. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a calcular va a ser la autocorrelación. Justamente, tenemos la columna de residuos y vamos a sacar el coeficiente de correlación entre las mismas columnas. Lo que se hace en realidad, como para poder calcularlo, es que tenemos la columna ordenada, o sea, tal cual como nos apareció al principio, y luego copiamos la misma columna al lado, pero con un espacio hacia abajo. Entonces nos queda como corrido en un número. Y ahí sacamos el coeficiente de correlación tal como lo habíamos aprendido antes, como si fueran X e Y. Pero ahora, como queremos que sean independientes, que no haya relación, lo ideal es que no haya, o sea, que este valor sea cercano a 0. ¿Ya? Queremos que no haya relación. Entonces eso es importante. El coeficiente de correlación tiene que ser 1 cuando comparamos entre X e Y. Pero cuando comparamos en los residuos tiene que ser 0. Eso es. Luego, sorry si es que voy muy rápido, pero esa materia. Pero si ustedes tienen dudas, me lo preguntan nomás. No tengo problema en devolverme. Con respecto al análisis de varianza, como yo les decía, es un análisis donde pueden decir en base a la hipótesis si es que se cumple o no, si es que hay una relación lineal entre las variables o no. ¿Ya? La hipótesis de este test de ANOVA, o sea, de la ANOVA, es de que beta 0 es igual a beta 1 y es igual a todos los parámetros. Todos los parámetros son igual a 0, todos los que hayan. Eso quiere decir que en realidad no existe relación entre X e Y. ¿Ya? Eso es básicamente lo que quiere decir. Entonces, lo que nosotros necesitamos es rechazar esta hipótesis nula. Necesitamos verificar de que efectivamente sí hay relación entre las variables. Entonces, por eso necesitamos que se rechace. ¿Ya? Pero, bueno, ¿cómo se hace la ANOVA? En la ANOVA vamos a tener estas tres filas, regresión, residuos y el total, donde primero que todo, el total va a ser n-1. Siempre, 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 siempre. Para todas las ANOVAs que hayan visto y que vamos a ver ahora. Siempre va a ser n-1. Luego, la regresión no siempre es 1. En la regresión depende de el número de parámetros que acompañan a una variable. ¿Vale? Por ejemplo, si tenemos la ecuación de la recta a más b por x, solamente b acompaña a la variable, por tanto, el grado de libertad de eso es igual a 1. Entonces tenemos a más b por x más c por x al cuadrado,
Entonces nuestro grado de libertad van a ser 2. Porque tanto b como c acompañan a la variable x. ¿Ya? Y así va aumentando. Y luego tenemos el de los residuos. Solamente tenemos que poner grado de libertad residuos es igual grado de libertad total menos el grado de libertad de la regresión. Lleno. ¿Ya? Así sería. La suma cuadrática, esto yo ya se lo había enseñado antes, se lo dije arriba, que este era de la regresión, el promedio menos el modelo. Aquí en los residuos es lo que siempre hemos hecho, el dato real experimental menos el del modelo, y esto la suma al cuadrado, todos, y el total, el experimental menos el promedio. En el total tienen que acordarse de que aquí no mezclamos el modelo, no lo consideramos, ¿ya? Aquí sí. Perdón, aquí sí, en estos dos. Ese es el modelo, ¿ya? Y luego tenemos el promedio de la suma cuadrática, es ese promedio, que solamente dividimos esta suma cuadrática dividido el grado de libertad. Y aquí en la f calculada tenemos que dividir estas dos. Regresión partida en residuo, ¿ya? Este nos va a dar un número. Y también tenemos que calcular, como siempre lo hemos hecho en test de hipótesis y todo, tenemos que calcular la f de tabla. Ya que en este caso usamos Fisher. Recuerden que Fisher tiene solamente para un 95% y para un 99%. ¿Ya? En este caso lo calculamos con una cola solamente. Entonces ocupamos, en general se ocupa el del 5%. Y tienen que considerar los grados, en Fisher acuérdense que les pide el intervalo, el porcentaje de confianza, le pide el grado de libertad de la variable 1 y el grado de libertad de la variable 2. ¿Ya? La variable 1 es la que está arriba, esta de acá. Y la variable 2 va a ser esta de aquí, de residuos. ¿Ya? 1 y en este caso n-2. Así es el orden. Y luego lo van a poder calcular, van a tener ambos. ¿Ya? Acuérdense que la idea es que se rechace eh, esa hipótesis porque queríamos que haya relación entre las variables. Entonces, para que se rechace la hipótesis, voy a cambiar aquí, tenemos, por ejemplo, acá, tenemos esta zona que es de aceptación, acá, y esta zona que es de rechazo. Esta línea que, por ejemplo, que marcamos acá como diferencia sería la F de tabla. Esa es la que marca el pivote. Y luego, la F calculada que sacamos en la tabla de ANOVA debiese ser más grande que este pivote de acá. Este debiese estar como por aquí, para rechazarlo. ¿Ya? Entonces, por eso dice aquí, si la F de tabla es mayor que la F calculada, se acepta la hipótesis nula, entonces no existe relación lineal. Pero si es que la F calculada es más grande que la de tabla, se rechaza la hipótesis nula y por tanto existe relación lineal entre las variables. ¿Ya? Insisto, si me tienen duda, me avisan solamente. Otra cosa, bueno, voy a pasar, antes de pasar esa, voy a pasar a esta de aquí. Otra, la extensión de la ANOVA, ¿ya? Que aquí se le llama ANOVA Love. Aquí pasa de que esta extensión, sucede que nosotros tenemos este error de aquí. Toda esta parte de arriba es igual a la anterior. Aquí yo le puse K porque acuérdense que ahora en vez de 1 era como número de parámetros que acompañan a la variable. Entonces, estos son iguales a la ANOVA que le enseñé recién. Pero pasa que este suma cuadrático del error, que nosotros queremos reducir con perdón, está acá, este mínimo suma cuadrática del error, nosotros queremos reducir ese valor con el método de los mínimos cuadrados. Ese error equivale a dos cosas, ¿ya?
Uno es porque nuestro modelo efectivamente no era o sea, no es que no era el mejor, pero tiene cierto problema de modelación por cosas computacionales, tiene cierto problema. Y otra cosa es que en realidad experimentalmente ocurre un error, ¿ya? Es como el error puro que se le llama acá. Este error va más allá de nosotros, de nuestras manos. Nosotros aquí no podemos hacer nada al momento de analizar los datos, sino que fue un problema o al tomar los datos en el laboratorio, o no sé, se habrá echado a perder algo el equipo o algo así, pero es un error que va más allá del estudio matemático. Entonces, por eso se extiende, para saber por dónde va en realidad, de dónde se origina este residuo. Pero ¿cómo se calcula esto? La única forma de poder calcular esta parte de la nova es cuando tenemos réplicas o cuando tenemos algún grupo, ¿ya? Cuando tenemos ciertos pares de datos que se repiten la X. Entonces, bueno, básicamente esto se lo voy a explicar después, cómo se calcula todo esto, porque explicárselo así como está es súper complejo. Pero la idea es de que vean que la hipótesis nula de esta parte de la nova es de que el modelo es bueno, ¿ya? Entonces, a diferencia del anterior, que teníamos que rechazarlo, ahora tenemos que aceptar esta hipótesis, porque queremos que el modelo efectivamente sea bueno, ¿ya? Entonces, claro, la forma de calcular el F de tabla es la misma, con los grados de libertad de este y como primera variable y esta como segunda. Y luego el F calculada se calcula también como la división entre estos dos, ¿ya? Que ahí se los voy a enseñar más adelante, eh, porque si no aquí no lo van a entender nada. Pero ahí después al final de la ayudantía voy a hacer un ejercicio, o sea, voy a mostrarle un ejercicio de años anteriores para que puedan ver cómo se hizo. Y ahora sí, la última parte de este gran resumen son los intervalos de confianza, tanto de los parámetros como de nuestra variable i, ¿ya? Porque sucede que, sorry, se escuchaba música de vecino. Eh, pero vale, pasa de que, al igual que para la materia anterior, teníamos la inferencia, ¿ya? Nosotros sucede que en este momento estamos midiendo respecto ¿cómo se llama?, datos muestrales. Todo el rato son muestras de estos datos. Entonces, tenemos que llevarlo a la situación si es que queremos sacar la población, ¿ya? Tenemos que extrapolar hacia el nivel poblacional. Y ese nivel poblacional, o sea, al llevar esta inferencia, va a haber cierto error, va a haber cierta diferencia, no podemos calcularlo con exactitud. Entonces, por eso es que existen estos intervalos de confianza y de predicción, ¿ya? El intervalo de confianza para el parámetro existe porque, claro, imagínense que ustedes ya tomaron cierta cantidad de datos, lo que le arrojó un modelo, una recta cualquiera, pero ¿qué pasa si ustedes hubieran tomado otra combinación de datos? O sea, por ejemplo, otro día, en vez de tomarlo de todo hoy día miércoles, tomaron datos de temperatura y presión, mañana tomaron otros más y hicieron el mismo análisis, pues, por separado, ¿vale? Capaz que le aparezca una recta muy parecida, muy parecida, pero no igual. Le va a dar ciertos parámetros, le van a dar diferente, en unas decimales. Eso sucede porque efectivamente tomaron nuevos datos, ¿ya? Entonces, ahí donde se crea estos intervalos de confianza, que es donde se pueden mover los valores de nuestros parámetros, ¿ya? Eh, bueno, esto se calcula así como lo ven acá. Se refiere a esto al parámetro de intervalo poblacional. Este es el valor que tenemos muestral. Se calcula con la t de student, donde este es
alfa medios, porque era de 2 colas, recuerden, pero los grados de libertad, ojo acá, aquí tienen que tener mucho, mucho ojo, porque estos se suelen confundir mucho. Es n menos p, ¿ya? N menos p es, el n es el número de pares de datos, y p es el número de parámetros totales, ¿ya? Que a diferencia de lo que yo le decía antes, que era esa k era igual que número de parámetros que acompañaban una variable, ¿ya? Ese era k, lo que yo usé aquí. Pero el p es simplemente número de parámetros totales. Aquí ponen todo. Entonces, si fuera en la típica ecuación de la recta, a más b por x sería n menos 2, ¿ya? Otra cosa es el error cuadrático medio, que ese yo no lo puse en el resumen. El error cuadrático medio es la suma cuadrática del error dividida también por n menos p, ¿ya? Ojo, no n menos k, n menos p. Y luego están esta A y esta B. Aquí yo esta aquí, si ustedes lo ven, bueno, es beta 0 y beta 1. Es la típica ecuación de la recta que va como y es igual beta 0 más beta 1 por x. Esa es. ¿Ya? Sucede que ustedes cuando calculan el método matricial, por el método matricial, tienen que calcular en una parte la inversa de esto. Esto, para calcular los parámetros, se multiplica por x transpuesta por y. Así es originalmente. Pero para tomar la matriz C, se toma la primera parte solamente. ¿Ya? ¿Qué es esto? Y nos va a dar, en el caso de una ecuación de la recta, una matriz de 2 por 2. ¿Ya? Donde lo grafiqué, o sea, lo puse así como A, B, C y D. Porque para los intervalos de confianza de los parámetros, se tiene que tomar la diagonal de esta matriz. ¿Ya? La diagonal. Pero tienen que tener considerar algo importante, de que ustedes, si es que calculan, acuérdense que la matriz X la construíamos por las derivadas. Derivada con respecto a beta 0, a beta 1, a beta 2 y así. ¿Ya? Entonces, esta diagonal se construye igual. La A corresponde a beta 0, la B, o sea, la D a beta 1, si hubiera otra K a beta 2 y así. Ordenadamente. Ya en esta diagonal. Por eso es que el beta 0 se lleva la A y el beta 1 ocupa la D. Ese es el intervalo de confianza de los parámetros. Y por último, lo siento si que ha sido mucho, me imagino que debe ser como un vómito de información, pero es necesario resumírselos todos, creo que aquí les va a ayudar este resumen. En el intervalo de confianza para nuestra variable i, esto es como por lo que yo les decía antes, de que si ustedes toman los datos otro día, ¿ya? Ustedes van a tener, para una misma valor de x, van a tener diferentes valores de i que pueden salir. ¿Sí? Que es lo mismo que yo le hablaba también de las réplicas. De repente les van a aparecer distintos. Entonces van a tener para un mismo x todo un intervalo que pueden ser los posibles valores de i que les puede arrojar. ¿Ya? Que puede ser chico, puede ser, en realidad el intervalo no puede ser, no va a ser tan grande, pero existe esa diferencia. ¿Ya? Ese intervalo es el intervalo de predicción. ¿Ya? Ese es el intervalo de predicción, que va a ser en donde están todos los valores de i posibles. El intervalo se puede calcular de dos formas. ¿Ya? De forma algebraica, aquí la misma testudent, este x0 se refiere al valor de la x puntual, porque este se calcula para cada valor de x. ¿Ya? Imagínense para la temperatura 20, aquí ponemos 20 menos el promedio de todas las temperaturas. Y aquí, claro, igual.
Todo esto es la suma de cada valor, es como la parte que se hace para la varianza, ¿ya? Pero la forma matricial, aquí cambia un poquito lo que es el concepto de x0, porque justamente esto es una matriz, ¿ya? Que este x0 se construye de la matriz x, donde tenemos la derivada de y con respecto a beta 0 y la derivada con respecto a beta 1. Entonces aquí vamos a tener todos los valores de aquí para abajo. En este en general se pone 1, 1, 1, y aquí se pone para la ecuación de la recta x1, x2, x3, x4, ¿ya? Entonces, como vamos a ir calculando para cada valor de x, este x0 corresponde a toda la fila, a toda esta, ¿ya? Para el primer valor, toda esta fila, así para el segundo y así para el tercero. Y así vamos. Y la transpuesta, bueno, es solamente cambiar las filas por columna y viceversa, ¿ya? Y aquí está esta C, que esta C corresponde a toda la matriz, esta que está acá, ¿ya? A esta de aquí, que es lo que yo le decía de la inversa, ¿ya? Yo hoy lo voy a hacer con la forma matricial, y mañana Felipe lo va a hacer con la forma algebraica. Ya, entonces por si, bueno, después pueden ver el video de él también, o van a la ayudantía de él también, así como ustedes quieran. De ahí le van a servir y ustedes ven cómo le sale más rápido, más entendible. ¿Ya? Ahora, bueno, voy a pasar a la ayudantía. No sé si tienen alguna duda. Sorry si fue mucho, de verdad, pero difícil disminuir, hacerla más piola. Bueno, aquí, bueno, en la introducción X, la cosa es que se realiza un ensayo de temperatura versus conductividad, ¿ya? Donde la función va así. La conductividad es igual a A por la temperatura elevado a B. Ese es el modelo. Te dicen de que, por otro lado, o sea, dice, debido a la naturaleza exponencial entre las variables, es recomendable aproximar el comportamiento con el siguiente modelo. Y da esto. Por otro lado, para fines de análisis estadístico, es conveniente realizar una linealización del modelo anterior, lo que permite trabajar con un modelo nuevo de la siguiente forma, que es como la ecuación de la recta, ¿ya? Para la linealización optó por realizarlo con logaritmo natural, ¿ya? ¿A qué se refiere esto? A que, claro, nosotros vamos a cambiar nuestra variable y nuestra variable x. La vamos a dejar de otra forma, tal que nos dé un modelo así, ¿ya? Y ahí lo vamos a hacer ahora en el ejercicio. Bueno, dice, a partir de lo anterior, resuelva. Dice, encuentre los parámetros de ambos modelos por medio de mínimos cuadrados. ¿Qué puede concluir al respecto? ¿Ya? Al tiro les comparto el Excel. Ya. Me imagino ahí están viendo el Excel, ¿cierto? Vale. Gracias, Cristóbal. Lo primero que vamos a calcular va a ser el I modelo. A ver, voy a... El I modelo, que va a ser con respecto a la función que nos dieron en en el enunciado. Lo voy a sacar ahí, a esta función, ¿ya? Entonces aquí, bueno, no te dicen de partida, no te dicen cuál va a ser tu parámetro A ni parámetro B. Esto lo voy a poner yo acá abajo, A, B, lo voy a poner cualquier valor, 1 y 2, ¿ya? Entonces aquí ponemos
I es igual A por la temperatura elevado a B. ¿Vale? Así está por mientras. Es un valor cualquiera porque yo le puse 1 y 2 a nuestros parámetros. Porque así se hace el método de los mínimos cuadrados. Luego se calcula el error. Donde el error va a ser la diferencia entre el I modelo y la I. De repente se pueden, bueno, me han preguntado de repente si es que esto puede ser al revés o si es que da igual. Y efectivamente da igual, porque si esto te da negativo, luego al sacarle al cuadrado va a dar el mismo valor en realidad. Así que no se preocupen por eso. Entonces ahí tenemos el error para cada fila. Y lo que vamos a calcular va a ser la suma cuadrática del error. ¿Ya? Esta suma cuadrática, yo le pongo suma cuadrados. Se le saca el cuadrado a cada valor de acá y después lo suma. Entonces, ese valor gigante nos da el SCE. ¿Ya? Para el método de los mínimos cuadrados, lo que nos vamos a datos y de aquí nos vamos a solver. ¿Ya? Porque lo que queremos, según lo que la teoría, es de que este valor de aquí, el SCE, sea lo mínimo posible, o un valor de cero, como ustedes lo estimen conveniente, o sea, en realidad da lo mismo. ¿Y qué es lo que vamos a modificar? Estos dos valores de acá. ¿Ya? Aquí, según cómo sea la función o no, o sea, perdón, cómo sea así, la función que tienen, pueden ponerle esto, variables sin restricciones en no negativas. A esto se refiere a que lo va a obligar a que sean estos dos parámetros positivos. ¿Ya? En este caso yo le voy a conservar esta restricción. Y le ponemos resolver. ¿Ya? Entonces esto nos queda así. Así nos queda. ¿Ya? Entonces nos queda un suma cuadrática del error de 0,4 aproximadamente, que no es malo, es un error bastante bajo. Y ahora lo vamos a comparar con la otra forma de poder modelar. ¿Ya? No le voy a mostrar el PDF, pero dice, determine el coeficiente de determinación para el modelo linealizado y compare con el valor que entrega el Excel. ¿Es esperable el resultado? Ya, eso es lo que preguntan. Lo voy a dejar por acá. Aquí abajito. Aquí. ¿Ya? Lo siguiente que nos preguntan es sobre el modelo linealizado. Entonces, para linealizarlo, dijeron que ocuparon el logaritmo natural. Entonces, esto nos queda como logaritmo de C es igual logaritmo de A por T elevado a B. ¿Ya? Ahí siempre se me pone eso. C. Entonces, si por propiedades del logaritmo, ¿qué pesado? Ahí sí. Propiedades del logaritmo, cuando están multiplicando cosas, se pueden separar por suma. Entonces quedaría logaritmo de A más logaritmo de T elevado a B. ¿Ya? Y esto mismo, cuando hay un valor dentro del logaritmo está elevado a algo, ese exponencial se puede sacar. O sea, ese exponente se puede sacar hacia afuera del logaritmo. Entonces nos quedaría logaritmo de C es igual a logaritmo de A más B por logaritmo de T. ¿Ya?
Así es como nos queda finalmente. Y si ustedes se fijan, esto reemplazamos como que y es igual al logaritmo de c, x es igual logaritmo de t, y bueno, ponemos de que tal vez de que lo voy a dejar como a mayúscula es igual a logaritmo de a, ¿ya? Entonces nos queda como y es igual a más b por x. Así nos queda, ¿ya? Que bueno, ellos pusieron, en el enunciado sale m y n, pero en realidad es lo mismo, ¿ya? Para dejarlo como sale en el enunciado, es así. Esto nos queda como, bueno, a va a ser m, o sea, n, y eh, b va a ser m, ¿ya? Entonces aquí lo voy a cambiar, este va a ser n, y m va a ser igual a b. Así nos queda al final, ¿ya? Entonces, como nosotros hicimos este cambio de variables acá, y sobre todo esto es lo que nos importa, tenemos que hacerla ahora para nuestros datos, para poder hacer la linealización como tal. Entonces aquí nos va a quedar y, o sea, perdón, x e y, donde en realidad x va a ser logaritmo de c, otra vez. Le voy a poner aquí x es igual y es igual al logaritmo de t. ¿Ya? Entonces aquí, logaritmo natural del número que tenemos aquí. Tenemos ahí nuestros valores de la linealización. ¿Ya? Con esto podemos calcularlo como por matrices, podemos calcularlo también por solver, como ustedes quieran. ¿Ya? Yo aquí lo voy a calcular como, con solver, como nosotros lo habíamos visto antes. Perdón, no con solver, lo habíamos visto lo vamos a ver con matrices, como lo habíamos visto en la ayudantía pasada. ¿Ya? Acuérdense que para las matrices necesitamos nuestra matriz X y nuestra matriz Y. Entonces aquí le voy a agregar la X, acuérdense que era las derivadas. Derivada de N voy a poner primero y la derivada con respecto a X. Entonces la derivada con respecto a N nos va a quedar 1 y la derivada con respecto a M nos va a quedar X. ¿Ya? Entonces yo lo que hago, simplemente aquí le pongo 1 a todo. Al lado le pongo 1. Entonces ahí, todo esto es mi matriz X. Por un lado 1 y por el lado X. Y la matriz Y es esta de acá. ¿Ya? Y lo tenemos ordenado. Entonces ahora calculamos N. La primera va a ser N y la segunda va a ser M. Recuerden que, esto es importante, recuerden que los resultados de su método matricial van igual a como ustedes ponen esta matriz X. Yo aquí puse primero N y luego puse M. Entonces por eso es que esto me da igual aquí, en ese orden. ¿Ya? Aquí voy a escribir todo de una. Mmult, la primera matriz era una inversa. La inversa, dentro de la inversa había una multiplicación también de matriz, donde el primer parámetro era la transpuesta de X, transponer esto de acá. Y esa transpuesta se multiplicaba por la misma X, por la misma matriz X, esta de aquí. Entonces se quitaba transponer y se quitaba la inversa. Y esa era la primera parte, m inversa de todo eso. Y luego eso se multiplicaba por otra multiplicación de matrices, pero esta vez era por la transpuesta de X, la misma de acá, y se multiplicaba por la Y. ¿Ya?
Sorry si lo hago así como medio rápido, pero esto ya lo habíamos visto. Y bueno, ahí después lo van a poder ver después cuando yo suba la ayudantía, ¿ya? Pero básicamente es esto. No tienen para qué hacerlo de una, pero después de practicar ya uno se va acostumbrando y lo puede hacer así. Entonces me dan estos resultados, ¿ya? Obviamente no son los mismos que estos, porque consideren que m es b, debiese dar el mismo, b sí debiese ser igual que m, pero n es igual al logaritmo de a, logaritmo natural de a. Entonces, para sacar a y b, este es el logaritmo, perdón, la exponencial de n, y este es b. Así me dio. Si ustedes se fijan, en realidad no nos dieron el mismo, no nos dio el mismo resultado. Y esto sucede por algo que, bueno, es bueno que se los pueda explicar ahora. Eh, Mira, bueno, se los voy a copiar acá arriba para que los vean más de cerca. Ahí están los resultados del método matricial, perdón, por solver directamente de acá, y este es por el método matricial. Eh, que en realidad, si es que nosotros lo hacemos por solver desde acá, nos van a dar estos mismos resultados, o sea, estos mismos de aquí, ¿vale? No se lo voy a calcular, pero en realidad confíen en que sean los mismos. Y este error sucede de que dan distintos porque pasa de que en estos problemas de optimización, que lo que estamos haciendo aquí es optimizar en realidad, estamos optimizando este valor, que sea el mínimo posible en función de la variabilidad de estos, ¿ya? Y esto se hace, como ustedes vieron en la materia, con derivadas, ¿ya? Que esas derivadas se igualaban a cero. Porque te da la pendiente y cuando la pendiente es cero, significa que hay un mínimo. Entonces, ese mínimo es lo que queríamos encontrar, el mínimo de este error, ¿ya? Pero sucede en muchas funciones de que ese mínimo no es el mínimo general, el mínimo global, como se le dice en realidad, sino que es un mínimo local, ¿ya? Porque efectivamente es muy chico, pero después, y claro, va la gráfica como así bajando, llega a ese mínimo, la pendiente es cero, después vuelve a subir y después vuelve a bajar y baja más en realidad, ¿ya? Entonces sucede ese error, en realidad, y está difícil de identificar de repente. En este caso, como podíamos linealizar, la mejor opción era efectivamente calcular con la linealización, ¿ya? Pero yo le aconsejo, y esto es un consejo para la tarea, porque aquí lo van a ver, ahí lo van a ver de verdad, ahí no van a poder linealizar, no se puede en la primera parte. Pero ustedes van a tener que buscar con Solver, yo les di porque bueno, esta tarea se la hice yo, eh, eh, les di un rango para donde van a estar ciertos parámetros. Les dije de que el μmax y el KD están entre 0 y 10, si no me equivoco, y el KS está como entre 50 y 200, por ahí. ¿Ya? Lo ideal sería que ahí ustedes buscaran manualmente, reemplazaran acá, A y B, fueran jugando, le ponen 1 o 2, no sé, después al revés, 2, 1, y así van jugando hasta que esto se le vaya disminuyendo y vayan viendo la tendencia que por dónde debe seguir el número, ¿ya? Por dónde en realidad esto disminuye. Y luego cuando ya vean que en realidad les funciona eso, aplican Solver. Y ahí lo más probable es que le arroje el mínimo global, ¿ya? Tienen que ir probando porque de repente si se hacen, eligen cualquiera, 1, 2 y 100, ¿ya? Puede que no les dé el mínimo global y les dé un mínimo local, ¿ya? Así que eso va a ser como una pega que van a tener que hacer para la tarea. Ya, eso es lo que tenemos ahí. Volviendo a lo de la ayudantía. Dice, determina el coeficiente de determinación para el modelo linealizado. El coeficiente de determinación, entonces se calculaba, voy a poner aquí las tres. Mira. Primero está el error, I menos I modelo. Luego está I menos I promedio. Y está el I menos, perdón,
y promedio menos y modelo. Esos son los tres que vamos a necesitar, esas tres columnas. Primero que todo necesitamos calcular el I promedio. Ojo que este I promedio, como vamos a comparar con esta parte linealizada, es este I promedio de aquí. El promedio va a ser esto de acá. Entonces, I menos I modelo. Perdón, aquí me falta otra columna más. Ahí sí. Entonces, este va a ser el I modelo. ¿Cómo lo calculamos? Según esto de acá. Entonces, I es igual a M por X, que va a ser hasta acá, más N. Y aquí, bueno, el F4 para mantener que el M se mantenga y este de acá también, para que se queden ahí. Entonces luego tiramos para abajo y tenemos todo. ¿Ya? Entonces ahora sí, I menos I modelo, en esta parte, I, esa es nuestra I menos I promedio, y esta de acá, I promedio menos I modelo. ¿Ya? Tenemos todo esto. Y acá vamos a tener en esta, según lo que yo le había dicho antes, I menos I modelo es el error. Entonces aquí vamos a tener la suma cuadrática del error. Aquí en I menos I promedio, como no tiene nada de modelo acá, eso pueden recordar, no tiene nada del modelo, como acá sí, esta es la del total, SCT. Y esta, I promedio menos I modelo, es la de la regresión. ¿Ya? Entonces aquí, suma cuadrado de todo esto. ¿Ya? Si ustedes se fijan, como yo lo había dicho antes, SCT es igual a SC más SCR. Entonces, si lo comprobamos, efectivamente esto nos da lo mismo que el SCT. ¿Ya? Ahí lo pueden comprobar. Ya, entonces ahí tenemos los tres sumas cuadráticas. Con esto podemos calcular el R cuadrado. El R cuadrado, recuerden que era SCR partido en SCT. Se lo pueden poner en porcentaje o así como decimal, como ustedes quieran, ¿ya? Ahí. Entonces, ese es nuestro R cuadrado. Entonces, con ese R cuadrado, ustedes pueden decir que efectivamente nuestro modelo linealizado es un buen modelo, se ajusta bastante a nuestros datos, que se puede corroborar con ese casi 100% en el R cuadrado, coeficiente de determinación. Recuerden que esas conclusiones siempre son buenas y nunca están de más. Luego les dice que la tercera pregunta, de que si realiza un análisis de residuos para el modelo linealizado. Error cuadrático medio, promedio, aquí le puso Felipe independencia, pero en realidad tiene que ser tendencia, y aleatoriedad. ¿Ya? Primero, voy a poner aquí mismo el error cuadrático medio, la estructura. Va a ser el error cuadrático medio
SC partido por contar, yo voy a poner contar una de estas columnas de acá, para contar la cantidad de datos que hay ahí, menos n menos p. Entonces, como tenemos dos parámetros, p es igual 2. ¿Ya? Aquí este va sin... ¿Vale? Así nos queda. El error cuadrático medio es 0,000872. ¿Vale? Entonces, mientras más bajo el error cuadrático medio, que tiene que ver con la suma cuadrática del error, mientras más baja es mejor, po. Más ajustado está el modelo a nuestros datos. ¿Ya? Lo otro análisis que nos dijeron era con respecto al error, que tiene que ver con esto de acá. Que lo único que tienen que hacer, acuérdense que es un análisis cualitativo. Análisis de residuos. ¿Ya? Si ustedes se fijan aquí, yo no lo ordené ni nada, así tiene que ser. Primero que todo, con respecto al promedio cercano a cero, efectivamente da un promedio cercano a cero, como que no se puede observar que va como hay mucha diferencia. Hay aleatoriedad, efectivamente no hay ninguna función, no hay ninguna recta ni nada, se ve que es bastante aleatorio, y no hay tendencia. Se podría decir que hay un poquito más hacia arriba, pero en realidad también esto también pegadito ahí. La verdad es que no se podría decir que hay una tendencia clara hacia el lado positivo o hacia el lado negativo. Así que este cumple con los tres criterios del análisis de residuos. ¿Ya? Entonces es un buen modelo. Hasta el momento es un buen modelo el que se propuso. ¿Ya? La cuarta pregunta, aquí voy a sacar. La cuarta pregunta dice: formule una tabla ANOVA para el modelo linealizado y concluya sobre los resultados. ¿Se ajusta bien el modelo al modelo propuesto? Ya. Antes de hacer ANOVA, sin que se lo especifiquen, en general no se lo van a especificar, pero tienen que hacer el análisis de los supuestos. ¿Ya? En este caso, los supuestos, acuérdense que son cuatro. Está la que sea lineal, la normalidad, linealidad, normalidad, homocedasticidad, homocedasticidad y la independencia. ¿Ya? Con respecto a la linealidad, lo que yo le decía antes, que tienen que solamente graficar esto acá, XA, en este caso del modelo linealizado. Entonces, si ustedes observan ahí, se darán cuenta que en realidad es una recta, entonces efectivamente es un modelo lineal. Lo linealizamos, así que debiese cumplirse. Sí, se cumple. Para el caso de la normalidad, hay que hacer ahí algún arreglo. Vamos a copiar el error, esto de aquí. ¿Vale? Esto lo tenemos tener acá. Eh, ya, ahí tenemos el error. Vamos a poner aquí y, simplemente. Donde vamos a tener 1, 2 y así para abajo. Esto lo vamos a ordenar, en realidad, error de A a Z. Yo le pongo así, como ordenado de mayor a menor. Sorry. Esto se vuelve a copiar.
Y ahora ordenado de menor a mayor. Continuar con la selección actual. Entonces ahí está ordenado. Y aquí ponemos el percentil. ¿Ya? El percentil va a ser I, que es esta de acá, que es el número del dato, ¿sí? Menos 0,5 por 100. En realidad esta porción después se pone aparte, partido por el número total de datos, que es este de acá. ¿Ya? Así iría. Y este se pone como porcentaje. Y ahí el percentil se tira para abajo y tenemos los porcentajes que ocupa nuestro error. Y esto se grafica, ¿vale? Se grafican estos dos. Y lo tenemos así, ¿vale? Ya, ahí sí. Entonces, si ustedes lo ven, yo les decía de que tienen que fijarse entre el 25 y el 75%. Eso es lo que importa. Entonces, aquí tenemos el 25 por acá. ¿Ya? Este cumple el 28%. Este, me indica ahí, 25%. Ese de ahí el 25 y el 75 está como por acá. Ahí está el 75. Entonces, esto debiese cumplir una recta. ¿Ya? Este, si bien sale un poquito de ahí de la recta, aquí sí se observa bien eso. Y si se cumple. De repente esto le puede aparecer como medio como bateado y ahí es donde en realidad pueden descartarte que se cumpla la normalidad. Pero en este, no siendo tan estricto, podríamos decir de que efectivamente sí se cumple el criterio. ¿Ya? Se lo voy a dejar por acá. Entonces, sí se cumple el criterio de normalidad. Aquí lo pueden hacer más que nada algo así. ¿Ya? Ahí se cumple la recta. La de homoscedasticidad, en este caso, no hay ninguna X que se repita. No tenemos grupos de X. Ya no hay ninguna que se repita, entonces en la homoscedasticidad hay que decir de que no aplica. ¿Ya? Y la independencia, para la independencia acuérdense que trabajamos con el coeficiente de correlación. Y ese coeficiente de correlación también se trabaja con el error, este de acá. Voy a copiar mejor este de aquí. Entonces, ese error lo vamos a tener acá también, un error I más 1. ¿Ya? Entonces, lo que hacemos es correr todo esto hacia 1 más abajo. Y este lo eliminamos. Ahí. Entonces, corrí todo más abajo. Voy a correr ahí. Como 1 más abajo. Este último valor no lo copié porque va a quedar aquí abajo. Y por eso es que después también borro este de acá arriba, porque se tienen que el coeficiente requiere que sean la misma cantidad de datos en ambas matrices. Entonces, ahí está. ¿Ya? Entonces el coeficiente de correlación, el R, nos va a dar coeficiente de correl, matriz 1, punto coma, y la otra matriz, así. Y nos dio eso, ese valor ahí. Que es súper cercano a cero, negativo, da igual que en realidad que sea negativo o positivo, pero nos da muy cercano a cero. Entonces podríamos decir de que en realidad hay independencia, sí hay independencia. Entonces hemos cumplido con los criterios para poder hacer la ANOVA. Se podría decir hasta el momento de que es un buen modelo el que propusimos, el modelo linealizado. Así que hasta ahora va todo bien.
Ya. Y en la ANOVA, recuerden, están el de la regresión, residuos, total. Ya. Lo primero para la ANOVA va a ser el error. Perdón, nada que ver. Para la ANOVA lo primero que va a hacer es el grado de libertad. Recuerden que el total es n-1. Eran 30 datos menos 1. Sumamos 29. En la regresión, recuerden que aquí era k. ¿Ya? En la regresión entonces van los números de parámetros que acompañan una variable. Entonces en este caso k es 1, porque solamente está m, que es el que acompaña a la variable x. ¿Ya? Entonces tenemos 1 aquí. Y en la regresión, o sea, perdón, en los residuos tenemos solamente total menos grado de libertad. ¿Ya? Luego tenemos la suma cuadrática. Esto lo tenemos. De la regresión está acá. El del error lo tenemos ahí mismo. Y el del total. Entonces ahí tenemos los tres. Luego sacamos la suma cuadrática promedio, que tiene que ver con la división entre la suma cuadrática y los grados de libertad. Así para cada uno. Y bueno, aquí el F, ¿vale? El F, recuerden que era la división entre este de acá, el de la regresión, dividido con el de abajo, el del residuo. Y nos da ese. ¿Ya? Piensen que nos da un F súper grande. Aquí ni siquiera va a ser necesario calcular el F de tabla, porque en realidad nos da tan grande que ya sabemos que la hipótesis nula se rechaza. ¿Ya? Cuando son muy grandes, automáticamente se puede decir eso. Se rechaza, por tanto, si hay relación lineal entre las variables. ¿Vale? Esa es la ANOVA que les preguntaban en la D. ¿Se ajusta bien el modelo propuesto? Sí, se ajusta bien. Y después nos dicen determinen los intervalos de confianza y de predicción para el modelo linealizado. Grafíquenos. ¿Ya? No sé si alcance a pasar lo de la ANOVA LOF, así que si no alcanzo, le voy a decir a Felipe que lo haga para que después puedan ver la ayudantía. O sea, al menos esa parte. ¿Ya? Recuerden que hay 3 intervalos ahora. Lo primero es el intervalo de confianza para los parámetros. En este caso tenemos n y m. ¿Ya? El valor de n está un poco más allá. Ahí está n y tenemos el valor de m acá. ¿Ya? Los grados de libertad también son n menos p. ¿Ya? En este entonces van a ser los mismos grados de libertad que lo que usábamos para el error cuadrático medio o así. Entonces, 30 menos 2, 28. ¿Ya? Para ambos. El grado de libertad nos va a servir para calcular la t-student. Y como no nos especifican el porcentaje de confianza, asumimos que es el 95%. Entonces aquí usamos la inversa de t en 2 colas, que recuerden que como es un intervalo, tenemos en ambos lados, en el lado positivo y el negativo. Entonces usamos el de 2 colas, y aquí ponemos 0,05, que es la probabilidad, lo que queda.
Y aquí automáticamente la función lo va a dividir en dos, en 0,025 para el lado derecho y para el lado izquierdo. Y los grados de libertad, 28. Entonces ahí nos da el mismo, obviamente. Ahora, esta parte, le voy a poner la parte del resumen donde está eso. Eh, recuerden que estaba esto así. Entonces tenemos este C y I, me refiero a este de acá y este de acá. Ya que en este caso la N, como yo la había puesto primero en la función esta, le puse N primero y después M, entonces en la diagonal de acá, primero va N y luego va M. ¿Ya? Va así. Pero aquí voy a calcular acá abajo la matriz C. Ahí, C. Esta matriz C, ni siquiera tengo que escribirla de nuevo, sino que tengo que irme acá, donde hice el método matricial, y copio esto. M inversa de todo esto. Porque esa es la parte que me interesa. ¿Qué es esto de aquí? Entonces selecciono los cuatro, porque acuérdense que para la matriz, al menos en los Excel más antiguos, si ustedes solamente ponen 1, le va a aparecer solamente ese valor. Pero por eso tienen que poner todos los valores, todos los cuadros que va a ocupar la matriz. En este caso, como son dos parámetros, la matriz va a ser de 2 por 2. Entonces por eso ponen así. Y pon Control Shift Enter. Y van a tener eso ahí. ¿Ya? Entonces, este CI va a ser este de acá para la N. Y para la M va a ser este de acá. ¿Ya? Entonces, el error cuadrático medio va a ser la suma cuadrático del error. Bueno, esto lo voy a copiar nomás de acá, de esto que está aquí, que es lo mismo, ya lo habíamos calculado. Solamente lo pongo acá para poder calcular esta parte del error. Porque aquí, bueno, de nuevo les voy a copiar lo que lo que salía en el resumen. Estaba así. Entonces el error sería toda esta parte de aquí. En este caso, la tstudent por la raíz del error cuadrático medio por ese C. Bueno, en este caso yo le puse A porque le había dividido así la matriz. ¿Ya? Entonces ahí está el error para cada uno. Y luego te pregunta bueno, el intervalo de confianza, el mínimo y el máximo. Solamente es el valor menos el error y el valor más el error. ¿Ya? Ahí tenemos. Y ahora, algo importante, que esto no se lo había mencionado antes. ¿Ya? Este intervalo de confianza para los parámetros sirve porque ustedes pueden validar si es que efectivamente un parámetro es válido o no. O sea, sirve como tal en el modelo. En el caso de la pendiente, que en este caso es n, ese no se tiene que estudiar, porque ese no se puede eliminar, ¿ya? No calcula la validez, ¿ya? Pero para el otro caso de todos los parámetros que sí, que no sean la pendiente, ¿cómo calculan que sea válido? O sea, ¿cómo estiman si es válido o no? Tienen que ver los intervalos de confianza. Si es que estos pasan por el cero, o sea, si es que este valor, el mínimo, es negativo y este es positivo, significa que en algún momento pasó por el cero. Entonces, ese lo invalidamos, ¿ya? Lo invalidamos porque en realidad, según cómo se vaya moviendo, ese valor va a importar o no. Entonces ya ahí decimos de que no nos sirve ese parámetro, ¿ya? En este caso, como ambos lados son, ambos partes del intervalo son positivas, entonces sí es válido, ¿ya? En el caso que fuera uno negativo y otro positivo, decimos que no es válido ese parámetro, ¿ya? Y ahora, la última parte, bueno, si es súper agotadora, tengo la voz para embarrar.
No he parado de transmitir información, así como que estaba demasiado acuático la John, tío. Y lo que vamos a terminar justo. En esta parte, bueno, solamente te toca copiar y pegar aquí. Esta de acá. Ahí. Y están los intervalos de confianza mínimo y máximo y los intervalos de predicción mínimo y máximo. Ya. Voy a sacar una captura del resumen. Ahí está. Bueno, yo lo voy a hacer con el método matricial. Recuerden que esta parte del x0 corresponde a la matriz X. Lo voy a mover por acá. Nuestra matriz X es esta, recuerden. Entonces, para cada fila tenemos un XI, por decirlo así, o X0 que yo lo puse ahí. X1, X2, X3, X4, así. Toda la fila de esa parte de la matriz. Y así vamos a ir. Entonces, siguiendo con la ecuación, tenemos el intervalo de confianza mínimo es el valor del modelo menos, porque es el mínimo, menos la t-student, que esa la t-student la calculamos, es igual que esta. ¿Ya? Entonces aquí yo pongo ahí nomás, F4, raíz, o sea, por raíz de el error cuadrático medio, también F4 ahí, por, y aquí es una multiplicación de matrices, entonces mmult, primero se multiplican esa matriz y luego ese producto de esa matriz se multiplica esta de acá afuera. ¿Ya? Entonces va a haber, primero se pone esta multiplicación, mmult, y aquí se pone después otra multiplicación acá, mmult, que corresponde a la segunda, esta que está más adentro. Entonces la primera matriz va a ser x0, que es esto de acá, 1 y 0,916, punto coma, y te dicen que la segunda matriz es C, que es toda esta matriz de aquí. Cerramos esa multiplicación y la segunda parte de la multiplicación es la transpuesta de x0. O sea, de nuevo por aquí, esta que está acá. ¿Ya? Y ahí cerramos transponer, cerramos multiplicación, la que cerramos recién, esa multiplicación era esta de acá, toda esta entera, y cerramos, bueno, el paréntesis para el error cuadrático medio y el paréntesis de la raíz. ¿Ya? Y ahí nos queda ese valor. Luego, simplemente es copiar esto, copiar, lo siento aquí, ahí, copiar, aquí pegar, ponerle solamente el más, ¿ya? En esta parte de aquí, el intervalo de predicción, si ustedes se fijan, en el método matricial, la única diferencia es el 1. Bueno, que en el método algebraico igual, está solamente esa suma del 1. A donde está el paréntesis con el error cuadrático medio, por, y eso es 1 más todo lo anterior. Entonces aquí yo pongo lo mismo, está el error cuadrático medio, y aquí adentro le pongo 1 más. ¿Ya? Y aquí igual, le cambio el más, y este paréntesis de aquí, 1 más. ¿Ya? Y así tiro todo esto. Ay, ¿qué pasó? Aquí no mantuve un valor. Está acá. Pero porque esta matriz es la C. Entonces esta matriz también, si nosotros tiramos por abajo, se va a ir moviendo todo para abajo. ¿Vale? Entonces ahí F4, 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 F4. Vale, ahora sí.
¿ya? Y ahí nos dan todos los intervalos. No voy a alcanzar a graficarlos porque, bueno, es un show más o menos que tiene que ir, básicamente, la idea es que graficar todos juntos, ¿vale? Entonces, grafica este y luego, claro, seleccionas datos y aquí va agregando. Va a la misma X y va las diferentes columnas de Y, ¿ya? Que eso en realidad, le voy a mostrar aquí cómo queda. Esto es lo que había hecho yo antes. Es lo mismo. Les queda algo así, ¿vale? Le quedan diferentes columnas. Este es el I de los datos. Esos puntos son los datos reales. Adentro están la roja, debe ser, son el modelo, y después están los diferentes intervalos. ¿Ya? Aquí justo coincidió que daba muy junto todo, pero de repente la gráfica da como que más separado y se puede ver la diferencia entre cada intervalo. ¿Ya? Pero básicamente es esto. Así que, bueno, lo de la Nova Love no lo alcancé a ver. Le voy a decir a Felipe que lo vea mañana para que les deje ahí una explicación más o menos de cómo es. Y bueno, cualquier cosa me pueden preguntar. A Felipe igual. Voy a hacer un cuestionario, o sea, un formulario ahora para que puedan poner sus preguntas y se las vamos a ir contestando. ¿Ya? O por correo o en la ayudantía, si es que es de la tarea. Yo se la respondo también el próximo lunes y así. Así que eso. Voy a dejar de grabar.